Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Sí, buenos días Luis, y aquí estamos a la hora. Gracias. Bueno, para empezar, muchos hablamos de estos organismos multilaterales de inversión. El Banco Centroamericano de Integración Económica se centra en los países del SICA. Si hablamos un poquito de la configuración del BESIE. Bueno, quizás para ir Sí. país por país, el BESIE inicia, digamos, con países regionales, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Y luego se van anexando otros países, como es decir, del SICA, Panamá, República Dominicana, Belice, Cuba. Luego se van anexando México, Corea del Sur, Taiwán, España, Argentina y Colombia. Entonces, también están integrados ahora. Sí, correcto. Bajo inversión que pueda hacer el BESIE. Sí, nosotros manejamos tres tipos de inversiones. Una obviamente es el tema público, todo lo que es desarrollo de países, y por otro lado hay otras áreas llamadas público no soberano, que eso incluye eso en español son las autónomas, ¿verdad? Y también hay sector privado. Entonces esas son las tres áreas que nosotros llevamos. Bueno, nos vamos a enfocar en El Salvador definitivamente. Adelante. ¿En qué está, qué ejes son los principales que el BESIE busca aportar a El Salvador? ¿En cuáles está invirtiendo como tal actualmente? Bueno, prácticamente digamos, estamos un poco en todo. ¿Sí? Nosotros estamos cubriendo casi el 90% de las inversiones multilaterales en El Salvador, y eso implica que digamos, estamos en temas de infraestructura de movilidad, seguridad, comunidades, educación, que digamos es lo más importante para nosotros, es donde estamos enfocados bastante fuerte, vivienda, deportes, temas medioambientales, agua, energía eléctrica, créditos para MIPYMES, y digamos todo ese sector que va empujando, tecnología, es decir, digamos estamos... Es amplio. Es bastante amplio, es bastante amplio. A ver, educación, me decía, ¿en qué se trabaja en la educación? ¿En mejorar infraestructura, o en cobertura, o en calidad educativa? ¿A qué se le busca apostar? Sí, bueno, prácticamente en eso estamos en todo. Iniciamos hace un tiempo con el proyecto de Mi Nueva Escuela, que el BESIE hizo el estudio, se enfocó en un tipo de financiamiento llamado fondos de pobreza. Obviamente hay un enfoque territorial en ese aspecto social, y el objetivo pues es cambiar la infraestructura que sabemos que ha estado bastante dañada en el tiempo, abandonada. Nos hemos enfocado ahí, luego pasamos al tema de conectividad y equipamiento tecnológico para niños, maestros y niños o maestros que se encuentran en temas de discapacidad. Ahí hemos tenido un enfoque bastante fuerte. También hemos estado enfocados en temas de becas, digamos al inicio, manejado desde el BESIE en El Salvador, un poco acercándonos al proyecto presidencial llamado Becas Roque Dalton. Sí, que esto es lo más reciente que acaban de firmar. Sí, correcto. Digamos, en ese aspecto, esperando a que el proyecto arrancase, pues el BESIE tuvo la oportunidad digamos, de cambiar ciertas configuraciones en la institución. Se creó la Fundación BESIE, y a partir de la visión de estar proveyendo de becas a los sistemas educativos, a los jóvenes, creamos un fondo de becas, el cual el viernes anterior se anunció que ya se anexaba a las becas Roque Dalton con una cooperación, no es financiamiento ni nada, es un donativo inicial de $625,000, con el objetivo de ir midiendo avances, ir midiendo éxitos en el asunto, digamos con una condición en la cual estamos bastante identificados con las becas Roque Dalton, que es ampliar el espectro del perfil de los niños y de los jóvenes, para que digamos esa brecha de desigualdad que se ha tenido inclusive en el tema educativo, nosotros podamos cubrirlas e impactar en la movilidad social.
Entonces fue como un primer entregable. El objetivo de esto es seguir, irlo, de hecho buscar, irlo incrementando y con eso pues apoyar al país con las becas Roque Dalton. ¿El banco se interesa en que sean focalizados en qué sector de momento, inicialmente, estas becas? Bueno, realmente es bastante amplio. Nosotros dejamos que el mismo sistema de becas Roque Dalton diga para dónde es que tienen que ir. Quizás, como repito, el factor que nos junta en visión es que el enfoque siempre sigue siendo amplio, en el sentido de que tú has tenido en la historia niños y jóvenes con mucho talento, con capacidades, pero que realmente no han tenido la oportunidad de poder accesar o a mejores condiciones de estudio, que logren tener otro tipo de herramientas, incluso que se puedan mover de un lugar a otro. Todo eso pues está contemplado y como te repito, pues el objetivo es poder ir incluso reduciendo esas brechas de desigualdad educativas y pues darles otras herramientas a los jóvenes. ¿Se tiene un monto, ya hablando en inversión general, sobre educación que el BESI está aportando? Nosotros ahorita, digamos, en todo el espectro en el que estamos impactando, hemos superado ya los $500 millones. Digamos, este año hay un enfoque muy particular en educación superior y especializada, pero por el momento estamos superando los $500 millones en educación. El objetivo es no dejarlo, sino que seguir enfocándonos en ese asunto. Al final, el punto es que al tener mejores capacidades, mejores competencias, los jóvenes pues o puedan acceder a un mejor empleo, por así decirlo, puedan pegarse a temas de atracción a la inversión, porque siempre piden personal con ciertas capacidades, o que por otro lado pues tengan las suficientes herramientas para que puedan emprender algún proyecto. Entonces estamos, digamos, bastante conscientes con eso y por eso nuestro objetivo es no abandonar bajo ninguna circunstancia el apoyo al sistema educativo. Estos créditos, este financiamiento, yo sé que son por varios fraccionamientos, pero ¿bajo qué condiciones en general se entregan al país? ¿A plazos de cuánto tiempo se empiezan los financiamientos o cada uno tiene sus características? Ese es el punto, cada uno tiene características. Por ejemplo, en el tema de Mi Nueva Escuela y Provida, que es el proyecto del Ministerio de Vivienda, enfocado en ir bajando la brecha de calidad y cantidad de viviendas. Esos se manejan a través del Fondo de Pobreza. Por otro lado, por ejemplo, el viaducto de Los Chorros y todo lo que tiene que ver con eso, eso es un crédito que en la historia pues creería que no se ha dado bajo esas condiciones. Son 40 años plazo, 10 años de gracia, 0.15 de interés, o sea, es casi nada. Y digamos, lo que nosotros vamos buscando en cada una de las operaciones es que esté en las mejores condiciones a pesar del entorno, digamos, económico en el que se vive o circunstancias coyunturales en las que se están viviendo. El banco tiene la responsabilidad a través de los equipos de trabajo en El Salvador o de la sede, digamos, que tienen otro tipo de alcance, en buscar los mejores financiamientos o cofinanciamientos afuera para que las condiciones aquí sean las más óptimas. Ejemplo, el caso del viaducto de Los Chorros. Sí, hablemos de ese en específico porque son, ¿cuántos? 245 millones. En total son 411. Okay. Lo que sucede ahí es que, digamos, el viaducto, el ministro de Obras Públicas lo podría explicar mejor, pero el viaducto se compone de 3 fases. Una es el viaducto como tal y la otra son las fases, la ampliación de exacto, las complementarias. Solo para el viaducto son 245 sí, correcto. millones de dólares. Ahí se ha trabajado en un cofinanciamiento con Corea del Sur a partir del Ministerio de Finanzas y Economía de Corea. Ellos al inicio aportaron para todo lo que fue los estudios
del proyecto, diseño, etcétera, fueron fondos a través del Korea Trust Fund, que es cooperación. Lo que se determinó fue que fuésemos en una inversión compartida. El BS ponía una parte, Exim Bank a través del gobierno ponía otra, y en el camino lo que Korea dijo fue, ok, nosotros queremos poner más, eso habla mucho de la calidad del proyecto, ojo con eso, queremos poner más, y por otro lado que el proyecto se trabaje todo de un solo. Entonces abarata el crédito como tal para el país, a pesar de que ya es barato, y por otro lado lo hace mucho más eficiente, puesto que la obra arranca con todo, ¿verdad? Entonces, digamos, hubo ese cambio en positivo, digámoslo, se aumentó la cofinanciación, y por otro lado, pues se va a trabajar toda de una vez, y eso es importante. Se buscan este tipo de proyectos de gran envergadura que puedan dinamizar, por ejemplo, en este sector. Sabemos que se van a ver beneficiados miles de personas que transitan. Sí, bueno, solo el beneficiado directo, que son, digamos, los vehículos que transitan, etcétera, andamos entre 400.000, 600.000 en horas pico. A diario. Además de que tú tenés puerto de Acajutla, y toda esa parte tiene que conectarse en cuanto a temas logísticos, zonas industriales, el clúster textil, aumentó la cantidad de viviendas en toda la zona de Occidente, agrícolas, etcétera. Por lo tanto, pues esa conexión termina impactando más o menos a 1.3 millones de personas. ¿Y son esos proyectos los que el BESIE busca aportar? Sí, se trabaja en conjunto con el gobierno, ¿no? O sea, el gobierno solicita apoyo para X proyecto, se trabaja en conjunto, se mejora, o el BESIE propone al gobierno, mira, entremos en este tema, y digamos, es un trabajo conjunto. Vamos a hablar justamente de los proyectos de ayuda también a incrementar la recaudación tributaria, lo hablábamos en el corte con el licenciado. Se está buscando también apoyar en este sentido al gobierno de El Salvador a través del BESIE en torno a buscar una mejor eficiencia en la recaudación de fondos. ¿Cómo se apoya en este rubro? Bueno, nosotros lo trabajamos de diferentes maneras complementarias al Ministerio de Hacienda. Por un lado, pues todo el tema de fronteras, aduanas, etcétera, pues nosotros estamos colaborando con el Ministerio de Hacienda en que exista una mejor eficiencia, ya sea en cuanto a sistemas, modelos, infraestructura o infraestructura de conectividad. Digamos, ese es un eje. Mientras son más eficientes a la hora de ingresar o de sacar producto o mercadería, pues obviamente el tema del ingreso se va eficientando. Por otro lado, el BESIE ha estado colaborando con unas estructuraciones que se llaman operaciones de políticas de desarrollo, que lo que se resume es una inyección financiera al gobierno para que estos, en el momento de recaudar, logren ganar tiempo y no se dejen de estar trabajando los diferentes proyectos a partir de sus propias iniciativas. Tienen ellos diferentes enfoques, los cuales acordamos, y hasta el momento en políticas de desarrollo hemos inyectado más o menos $600 millones, ¿verdad? Entonces, por un lado, el tema de que se sea eficiente, por otro lado, la inyección financiera, y como último factor, el detalle de la política de evasión o elusión fiscal que está trabajando el Ministerio de Hacienda, al final también termina siendo un factor de seguridad de más ingresos para el Estado, y por lo tanto es una buena señal para el BESIE, y por otro lado, de que evidentemente es un factor de confianza en que las políticas que se están haciendo alrededor de poder tener más ingresos para el país se estén realizando tal cual se ha dicho. ¿Genera confianza esto? Sí, al final digamos, los tres temas son factores de confianza. El hecho de que tú seas más eficiente, de que modernices tus propias instalaciones, pues obviamente es un factor de confianza. El tema de que estés buscando otro tipo de ingresos que antes no se tenía, y que a partir de una política, pues eso ya se está dando,
es otro factor de confianza, y por otro lado el tema del buen uso del recurso, de la inyección de recursos que se esté dando a temas determinados, y que no se deje de trabajar, que el país no deje de trabajar y que no se deje de invertir, es el tercer factor de confianza para nosotros. Muy bien, hablemos sobre la primera operación que anunciaron el viernes recién pasado sobre el mercado de valores que busca el BESIE también apoyar a El Salvador en este sentido, emitir bonos ya como tal. Sí, bueno, el mercado de valores, eso se ha estado trabajando ya desde el año pasado, un poco para contextualizar. Estábamos en la competencia, estábamos Panamá, República Dominicana y El Salvador. Al final, pues, ha terminado siendo El Salvador el centro regional de emisión de deuda y valores. Luego de esto se ha estado trabajando en una serie de acciones en cuanto a unificar, por ejemplo, los sistemas de bolsas de valores, a unificar sistemas de transacción. El banco ha estado en reuniones con diferentes sectores, no solo aquí en el país, sino también en toda la región. Y eso permite que un proyecto de inversión un astillero, por ejemplo, normalmente lo que hace un inversionista es que, como el proyecto es de gran magnitud financiera, tiene que ir a buscar fondos a diferentes lugares, que ir a la CAF en Sudamérica. Bueno, ahora ya están acá, pero digamos en su momento ir a la CAF en Sudamérica, que ir al Banco Africano, que ir a Exim Bank en Corea del Sur, que ir a Equibanco en Estados Unidos, que además buscar al BESIE. Esa sindicación de financiamientos, ya ahora el objetivo es que se haga acá. Entonces, desde aquí, buscar, bajo el entendido de que en la región el cúmulo de inversiones o de sindicaciones que en la historia se han hecho han sumado un poco más de 120 mil millones de dólares. Eso vuelve a El Salvador en un foco de atracción a la inversión, vuelve a El Salvador en un foco, digamos, de reunión de inversionistas aquí en el país, una especie de macro centro financiero, porque estamos hablando de muchísimo dinero. Y digamos, como primer paso, el banco ha visto a bien colocar 150 millones de dólares, y por otro lado, ya se habló con el gobierno de iniciar un componente entre perdón, 50 a 75 millones de dólares de colocación para que esto pueda retornar en inversión. Digamos, en eso se compone el Centro Regional de Valores. ¿Y tiene las suficientes garantías El Salvador para operar con este tipo ahora sí que, de macroeconomía? Sí, las tiene, digamos. Ahora, de hecho, el entorno ahora en el país ha cambiado bastante también. Por un lado, los bonos pues están subiendo, por otro lado estamos arrancando el mercado regional de valores, por otro lado pues el tema de los eurobonos, que digamos había sido un peso bastante fuerte en la historia del país, pues se ha resuelto. Digamos todo, y eso cambia también, digamos, ciertos temas en cuanto gradual en cuanto a la evaluación de país. No se han dejado las inversiones, el país no deja de pagar, poco a poco están entrando otro tipo de inversiones, se están cambiando ciertos esquemas dentro de un todo integrado de proyectos de país, y eso, a pesar de todo, le va dando mucho más empuje a las cosas. Entonces, con todo esto en la mesa, el panorama ahora es ideal, tiene que arrancar ahora. No poder, digamos, en este momento no se puede estar en una mejor condición. Siempre se quisiera estar mejor, obviamente, pero digamos, es un buen momento para que todas estas cosas pues sigan avanzando, y el banco siempre lo ha visto bien. ¿Cómo se posiciona El Salvador viendo este panorama en la región centroamericana, por ejemplo? Bueno, quizás se ha visto, el país afuera se ha visto con un empuje acelerado, si se quiere llamar así. Digamos, uno de los factores que impacta mucho es que, digamos, las políticas que se definen, o las
estrategias que se han definido se han hecho o se están haciendo. Y por otro lado, que se están haciendo en poco tiempo. Y digamos, todo eso junto, que hagas lo que prometiste, que o lo hayas terminado o lo estés haciendo y lo hagas en un periodo de tiempo bastante rápido, digamos, en este tipo de cosas, son factores bastante positivos por los que afuera se está viendo bien, ¿verdad? A eso sumémosle temas de alto impacto como el manejo en términos de seguridad pública y cómo se está también invirtiendo con todos los efectos colaterales que esto ha tenido, el que una comunidad se abra con la otra y que tú estás invirtiendo en cubos, eso va subiendo la escala. Que una comunidad ahora pueda salir, digamos, tranquila y los niños puedan ir al colegio, a la escuela, etcétera, eso le da también otro empuje a la inversión que tú estás haciendo en educación. Que las empresas puedan ahora movilizarse sin tener que pagar renta o que no puedan llegar, digamos, perdón, la extorsión, y que no puedan llegar a cierto tipo de territorios y ahora ya lo pueden hacer, eso va cambiando la configuración en las inversiones, por lo tanto, la inversión en infraestructura de movilidad pues le da otro sentido a las cosas. Entonces, solo ese punto en específico, mejorar la seguridad en tan poco tiempo con el impacto que ha tenido, obliga a todas las demás inversiones que se están trabajando a ver cómo se hace todavía más rápido, ¿verdad? Pero ya te da otro tipo de condiciones en la mesa para que las cosas se puedan dar. El centro histórico es otro ejemplo que había antes. Y poco a poco, ¿qué es lo que se está dando ahora? La gente ya no va, no sé, a caminar a un centro comercial, hoy van al centro histórico. Y la inversión que existe ahí en infraestructura, en seguridad, en educación, en vivienda, en comercio, o sea, te cambia inmediatamente todo el espectro. Visto de macro, es ya un impacto a nivel país. También ha apoyado el BESI en temas económicos para la seguridad, por ejemplo, plan control territorial, Sí. inversión como tal, ¿verdad? Sí, tenemos dos. Una es el plan control territorial en su fase 3, que es todo el tema de modernización de las instituciones. Y por otro lado, el plan de control territorial en su fase 2, que es ya el Estado entrando a la comunidad, llámese cubos, espacios públicos, agenda educativa en la zona, agenda cultural en la zona, conectividad entre las comunidades. Ese es recuperar esos espacios que dejaron bien o mal los grupos delincuenciales. Sí, exacto. Ahí nosotros tenemos también una inversión, ambas por el momento suman $200 millones y pues conforme estas cosas pues van caminando, pues se va evaluando si se amplía o si se van creando otro tipo de modelos complementarios, correcto. Bueno, vamos a hablar sobre esta movilidad urbana de la cual el organismo multilateral ha hablado ampliamente. Y para El Salvador hay proyectos en los que se busca trabajar. ¿Cuáles son los principales o cuáles son los más avanzados en El Salvador? Sí, bueno, quizás anticipando, el presidente había solicitado que se hiciese una inversión de $1.500 millones solo en movilidad. En ese aspecto, pues, digamos, se configuraron una serie de proyectos de infraestructura como tal. Bueno, lo que mencionaba yo, el tema del viaducto de los Chorros, la carretera de Sur City y la ampliación de los anexos, las carreteras a La Chadura, el Amatillo, etcétera. O sea, hemos estado, digamos, en varios proyectos grandes de infraestructura como tal. En el caso del tren, estamos ya en la etapa de la estructura de financiación, ¿verdad? Que eso ya es, digamos, lo último antes de... Sí, correcto, es lo último antes de arrancar. Ya se está viendo digamos, cómo es que se va a financiar y cómo se va a decidir el financiamiento de esto. Por otro lado, estamos también preparando un fondo para movilidad eléctrica. Perdón, con Tren del Pacífico ya se tiene un modelo como tal, ya están los diseños. Sí, digamos, se ha estado en un poco la génesis. Se estuvo trabajando en el 2019-2020 en el estudio de viabilidad
luego se comenzó a trabajar el estudio de factibilidad. Luego de esa parte viene diseño, que eso prácticamente está. Y luego vienen dos anexos, uno que es la estructuración financiera y por otro lado todo el proyecto de desarrollo alrededor de la vía por donde va a pasar, ¿verdad? Entonces este proyecto va. Sí, sí, por supuesto. O sea, desde que se inició, digamos, se ha estado trabajando bastante duro en esto, muchos estudios, y digamos, se realizan bastantes estudios normalmente cuando no hay nada, es volver a hacer las cosas, volver a tomar el lápiz y el papel, es volver a analizar cuestiones, no es cambiar y poner, ¿verdad? Si digamos, se hubiese mantenido, como es el caso de Costa Rica, por ejemplo, ellos siempre mantuvieron su línea férrea, por lo tanto, el proyecto de ellos es prácticamente es quitar y poner otra cosa. No es que sea más barato, pero en tiempo es más fácil. En el caso de El Salvador, como hubo una involución en este sentido, ha habido prácticamente que empezar desde cero. Ya la parte financiera, digamos, como todo proyecto, es ya la última etapa de este tipo de cosas y por lo tanto, pues ya nos encontramos en esa. Y como te mencionaba, estamos también levantando un financiamiento próximo para movilidad eléctrica. Esto tiene que ver con transporte público, digamos, vehículos normales, inversiones en electrolineras, en centrales de carga, ver todo el tema de la capacidad de energía que tiene el país. Ahí se está comenzando ya a trabajar en esto y pues vamos caminando. Yo esperaría que este año pues tengamos ya el primer financiamiento respecto a la movilidad eléctrica. ¿Sería sobre unidades de transporte colectivo? Sí, como mencionaba, pues tenía diferentes factores, ¿verdad? El transporte público, digamos, vehículos normales y todo lo que tiene que ver con carga, energía, etcétera. Todas son inversiones y por lo tanto pues se está estructurando en él. Este tema vendría a ayudar a empresarios o al gobierno como tal. En general es al país. Digamos, hay diferentes puntos respecto a esto. Uno es hacer este tipo de transición. Si lo queremos ver en términos climáticos, pues obviamente colabora con la contaminación, con el gasto en gasolina, digamos, para cualquiera. A la larga logra abaratar, digamos, el tener este tipo de herramienta. Sí, colabora con el tema de inversiones y costos de movilidad para cualquiera. Lo único es que obviamente pues se tienen que tener las condiciones y como todo proyecto pues bueno, la fase 1 va a ser este tipo de componente, la fase 2 ya entramos con tal cosa, el sector privado además tiene que estar ahí, el gobierno pues obviamente ha estado impulsando este asunto, pero digamos la ventaja que tenemos es que se está caminando bastante bien con todas las instituciones y se está haciendo en el corto plazo. Ya se está trabajando entonces en ello, ya se podrían ver las primeras inversiones en este año. Sí, yo como digo, antes de finalizar el año, pues ya tiene que haber un levantamiento financiero de nuestra parte, ese es un objetivo de nosotros y obviamente el gobierno está empujando también con los tiempos para que todos podamos ir caminando a la misma velocidad. Antes de ir finalizando ya, otro de los proyectos en los que están invirtiendo también es en mejorar espacios deportivos y ahora con la llegada de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, están corriendo. Sí, correcto. Digamos el acercamiento con INDES enfocado en esto, el INDES quizás ha creado una estrategia bastante interesante en la cual el espacio para deportes, si bien es cierto, se va a utilizar para los juegos, tiene un componente comunitario que para nosotros ha sido bastante interesante. En El Salvador, pues, hemos padecido de falta de espacio público, creo que todos lo sabemos perfectamente. Esto viene a colaborar con la comunidad, además de que el INDES tiene muy claro el rol que juega
el deporte en la sociedad como tal, ¿verdad? Y sobre todo en los jóvenes y en los niños, no solo el tema de la salud física, sino también pues emocional, en términos de que el deporte te enseña a perder, a ganar, a trabajar en equipo, a conocer a otra gente, es decir, hay factores sociales que impactan bastante bien. En este caso pues se creó Prodeporte, que es una inversión de más de 115 millones de dólares, que se enfoca en la recuperación de instalaciones deportivas. Y el objetivo obviamente es que todo esto se lance al momento del juego. ¿Y se está invirtiendo como tal en todo el proyecto, es decir, en todas las infraestructuras? Sí. Yo tengo aquí el listado. Me puedo aprender muchas cosas, pero digamos, esta me cuesta un poco, pero estamos, por ejemplo, en el Jorge Mágico González, en el estadio de softball Pablo Arnoldo Guzmán, en el parque, en el Saturnino Bengoa, en el Polvorín, en la escuela, en el complejo de ecuestre San Andrés, en el complejo deportivo de Ciudad Merliot, en el estadio de Las Delicias, en el Adolfo Pineda y en el Palacio, el famoso Hernández, ¿verdad? Y siguiendo, digamos, hay otras fases visualizadas por el INDES, pues que en su futuro la idea es continuar. ¿A futuro en qué piensas invertir o cuáles son los grandes proyectos que se vendrían a futuro con el BESI? Bueno, tenemos, digamos, diferentes ejes. Uno, no vamos a abandonar la educación para nada. El gobierno lo tiene claro, nosotros también, y por lo tanto, pues estamos empujando ahí, digamos, con un enfoque en educación superior. Por otro lado, el tema de la ley en cuanto a tecnología e innovación, nos abre a nosotros un eje de trabajo para, digamos, enfocar ciertos financiamientos en este asunto, ya sea en conectividad, ya sea en créditos para privados, ya sean en becas educativas, digamos, ese es otro enfoque. No abandonamos tampoco la infraestructura de movilidad y los esquemas que puedan haber alrededor. El tema comunitario pues también lo estamos viendo, salud. Estamos ya por iniciar los estudios para la planta de agua de Guluchapa y un proyecto de desalinización que se está trabajando con ANDA. Es decir, seguimos y el portafolio sigue caminando. Entiendo, perfecto. Hemos conversado esta mañana con el director del Banco Centroamericano de Integración Económica. Gracias, señor Luis Rodríguez. Gracias por el tiempo. Gracias a ustedes por el espacio y estamos a la orden. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.